Muy bien, hermanos. Los niños pueden subir a su clase. Les pido que por favor que abran su palabra, su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. No echemos en saco roto las cosas que oímos de cualquier hermano. Nosotros tenemos que escuchar lo que nos dicen, ver si está de acuerdo a la escritura y ponerlo por obra, las cosas buenas tomarlas y las malas desecharlas. Pero no debemos echarlo en saco roto. Y un poco va en ese sentido la predicación el día de hoy. Vamos a leer entonces la carta del apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 3 versos del 8 al 15. Está hablando el apóstol Pablo y dice: ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Vamos a orar. Dios, te pedimos que abras tu palabra, Señor, a nuestro entendimiento, y que tu palabra, Señor, nos anime, nos consuele y nos exhorte, y que nos dejemos, Señor, guiar por tu Espíritu Santo en estas cosas que has de decirnos. Que podamos cada uno de nosotros vernos, Señor, a través de tu palabra como en un espejo, para que podamos corregir lo que está mal, Señor, y seguir haciendo lo que está bien. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vida cristiana, a mí me gusta predicar mucho sobre la vida cristiana. Y la vida cristiana es un constante aprendizaje, es un camino constante, el cual termina cuando el Señor nos llama a su presencia. El problema creo que está en que muchos que venimos a la iglesia, muchos que somos cristianos, pensamos que como ya me convertí, como ya me bauticé, como ya vengo a la iglesia cada 8 días, no tengo nada más que hacer sino solamente esperar a que venga el Señor. Y la vida cristiana, como digo, es un camino constante en el cual tenemos que caminar día a día haciendo lo que el Señor quiere. Y quiero hablar acerca de esto y de la actitud que tenemos para con la palabra de Dios, para con la Biblia. Y por eso empecé hablando esto acerca del apóstol Pablo o leyendo esto de lo que escribe el apóstol Pablo, porque creo que todos los que estamos en la iglesia, los que venimos a la iglesia, de una o de otra manera, tenemos el entendimiento de lo que fue el apóstol Pablo para el cristianismo aún en nuestra época. El apóstol Pablo fue el más grande autor del Nuevo Testamento, es el que más cartas escribió. Hablando él de él mismo, dice que él es el perito arquitecto, es decir, el Señor Jesús delegó en él la construcción o la manera en la que quería el Señor construir la iglesia. Y por eso es que dejó tantas cartas el apóstol Pablo en la cual nos habla de cosas que hablando otros acerca del apóstol Pablo, por ejemplo, el apóstol Pedro hablando del apóstol Pablo, dice que el apóstol Pablo tenía un gran conocimiento de las cosas que Dios quería para con la iglesia. Y dice, sabe tantas cosas el apóstol Pablo, lo voy a parafrasear, sabe tantas cosas que aún a nosotros nos es difícil entender algunas de las cosas que el apóstol Pablo dice. De tal manera que son tan difíciles algunas cosas de entender que algunos que no saben discernir las cosas tergiversan la palabra. Entonces, con esto lo único que quiero es ratificar o aclarar que el apóstol Pablo tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios. Y quiero que vayamos poco a poco en este pasaje que leímos y quiero volver a leer el verso 8.
Dice, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas las cosas que el apóstol Pablo hubiera podido ganar en su vida, todas las cosas, este hombre dice, yo las estimo como pérdida. Actualmente de las mejores universidades que hay en el mundo, pues están, por ejemplo, la Universidad de Harvard, o para ingenierías está el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o no sé, la Sorbona en París, o la Universidad de Oxford. Para los tiempos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo estudió a los pies de un gran maestro. Muy probablemente no había universidades como las conocemos nosotros, pero este hombre estudió a los pies de un gran maestro que hubo en su época. Este maestro se llamaba Gamaliel. Y el apóstol Pablo en el verso 8 nos dice, mira, yo estimo como pérdida todas las cosas que yo haya podido conseguir. ¿Qué cosas hizo el apóstol Pablo, por ejemplo, que las estimaba como pérdida? Hablando de lo que nos decía nuestro hermano Víctor, este hombre, el apóstol Pablo, hablando de los campos en los cuales él predicó, este hombre predicó de lo que nosotros ahora sabemos que es Jerusalén. Muy probablemente dicen que él llegó hasta España. Si ustedes logran ver en un mapa de las cosas que estoy hablando, están viendo de lo que es el Medio Oriente, predicó en lo que ahora es Turquía, predicó en lo que ahora es Grecia, predicó en lo que ahora es Italia, y dicen que muy probablemente llegó a predicar aún hasta España. Entonces, pero el apóstol Pablo no tiene esto, y eso es lo que está tratando de decir, no tiene esto como un gran logro, sino que dice que lo tiene como una pérdida. ¿Por qué lo tiene como una pérdida? Porque el amor que ahora tenía por Cristo, él lo había perdido todo y ahora lo tenía por basura, es decir, como algo que no tiene la mayor importancia o relevancia en la vida, a fin de ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir eso de ganar a Cristo? A fin de ser y de comportarse y de pensar como lo hacía Cristo. Verso 9. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El problema que tenemos muchos es que pensamos que por lo que hacemos vamos a ganar, estamos ganando justicia o estamos siendo mejor vistos delante de Dios. Lo que nosotros creo que perdemos muchas veces de vista es que la salvación no es por justicia nuestra. La salvación es por gracia. Y esta palabra gracia y la palabra justicia, yo hablé en su oportunidad del año pasado, en el mes de enero y de febrero, y solamente quiero decir lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y gracia? La palabra gracia es cuando nosotros recibimos algo que no merecemos. Y la salvación nosotros la hemos recibido por gracia, no por justicia. La gracia es que nosotros siendo como nosotros somos y como nosotros fuimos, recibimos la salvación, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hemos predicado, no la mantenemos por lo que nosotros hacemos, no la mantenemos porque venimos a la iglesia, no la mantenemos porque predicamos mucho o porque dejamos de predicar. La gracia la recibimos, la salvación la recibimos por gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Pero ahora nosotros, habiendo recibido la salvación por gracia, ahora tenemos que obrar la justicia de Dios en nosotros, en nuestra vida. Nosotros de ahora en adelante lo que tenemos que hacer es vivir en esa gracia, pero de acuerdo a la justicia que ha pagado Jesús por nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo antes, como decía nuestro hermano Víctor, antes era un borracho, o antes era un fumador, o antes era un maldiciente, o antes era un ratero, o antes era un defraudador, ahora por la gracia, por la misericordia de Dios que la recibí sin merecerla, ahora debo de obrar en la justicia del Señor Jesús. Eso es lo que nosotros no debemos de perder de vista. Y para eso nosotros debemos de percatarnos de una cosa, que nosotros estamos viviendo en la carne. De todos los que nosotros estamos aquí, todos absolutamente tenemos una carne. Y tenemos dos opciones para vivir nuestra vida. O la vivimos en la carne, de acuerdo
a los deseos de nuestro corazón, a los deseos de nuestra carne, o podemos vivir de acuerdo a los deseos de Dios, que es vivir en el Espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, todos los logros que yo he tenido, el haber predicado desde Jerusalén, Turquía, Grecia, Roma o Italia y probablemente, como les digo, hasta España, no lo hago, esto no me hace a mí justo. Pero lo que yo hago es olvido lo que yo he logrado, las cosas que yo he logrado y las tengo por basura. Por basura, ¿por qué? Porque aún me faltan muchas cosas que yo tengo que lograr, no solamente de predicación, sino de dominarme a mí mismo, de doblegar muchas cosas que tengo en mí mismo que tengo que entregar al Señor. Dice, 9, voy a volver a leer, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, no voy a llegar ante el cielo y le voy a decir, Señor, yo prediqué desde Jerusalén hasta España. Eso no voy a llegar haciéndole, dice, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es decir, yo estoy delante de tu presencia por tu misericordia y por tu justicia en mí. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo quería ser hallado justo por la obra de Cristo en su vida y no por las cosas que pudiera haber hecho él en la vida de él. Pablo quería conocerle como él realmente es. Fíjate, no se refiere a conocer físicamente a Jesús, porque el apóstol Pablo conoció físicamente a Jesús. Si te acuerdas, cuando él iba en el caballo de camino de una ciudad a otra, persiguiendo a los cristianos, dice que él vio a Jesús y que oyó una voz y que vio un resplandor. Él conocía personalmente a Jesús, pero lo que él dice, Pablo quería conocerle a él realmente como él es, como Jesús es. Y no se refería al aspecto físico, sino se refería al sacrificio de Jesús. Fíjate cómo dice, Pablo quería conocer el poder de su resurrección. Pablo quería participar en sus padecimientos y ser semejante a él en su muerte, no para ser salvo, sino para ser semejante a él en su amor. Este es un verdadero amor, o este es el verdadero amor. Ahora, verso 12 dice, no que ya, sigue hablando el apóstol Pablo, dice, no que ya lo haya alcanzado. Es decir, lo que ahora conozco de Jesús, lo que ahora yo les he escrito a ustedes en las cartas a los romanos, a los efesios, a los gálatas, a los filipenses, a los tesalonicenses, todas las cosas que yo les he dicho de lo que yo he conocido de Jesús, pero no conozco completamente a Jesús. Aún hay muchas cosas que yo tengo que conocer de Jesús. Dice, verso 12, dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual yo también ha sido por Cristo Jesús. Mira, todos nosotros, lo que estamos viendo en el curso que estamos llevando el sábado, es que Dios tiene un propósito con nosotros. Y el propósito, no creas que se le ocurrió cuando tú tenías 3 años o cuando tú cumpliste 15 o el día que entraste a la iglesia y que te convertiste. El Señor Jesús, antes de crearnos a nosotros, antes de crear el mundo, Él pensó en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros pensó y tenía desde entonces un propósito para con cada uno de nosotros. Un propósito. Un propósito. Y dice el apóstol Pablo, dice, no que yo ya haya alcanzado el propósito para el cual el Señor me llamó. No lo he alcanzado. Estoy caminando hacia el propósito, pero no lo he alcanzado. Tampoco estoy diciendo, estoy parafraseando lo que dice el verso 12 del apóstol Pablo, tampoco es que yo ya sea perfecto. Pero ¿sabes qué? Yo hago una cosa todos los días de mi vida, no solamente cuando vengo a la iglesia, no solamente el domingo, dice, sino que yo prosigo, es decir, yo todos los días camino, yo todos los días me levanto. ¿Para qué me levanto? Para ver si logro asir. ¿Qué quiere decir la palabra asir? ¿Cuál es un sinónimo de la palabra asir? Coger, tomar, agarrar, para ver si logro coger, agarrar aquello para lo cual yo también fui cogido o llamado o convencido por Cristo Jesús. Pablo tenía en su mente muy claro
que él sabía muchas cosas de Cristo, las enseñaba, pero también tenía muy claro que no había llegado a agarrar o a coger o a cumplir aquello para lo cual había sido llamado por Cristo. Y la pregunta es, Pablo no lo había cogido todavía, y la pregunta es, ¿y tú? ¿Ya lo cogiste? ¿Ya agarraste aquello para lo cual el Señor te llamó? Yo mismo, yo ya lo habré logrado. Espero que todos tengamos la misma actitud de decir, como dice el apóstol Pablo, no es que yo ya lo haya logrado ni que ya sea perfecto, pero todos los días me levanto para ver si logro coger, así, agarrar aquello para lo cual el Señor me ha llamado. Eso quiere decir que aún tú y yo y el apóstol Pablo tenemos imperfecciones, tenemos cosas de las cuales tenemos que quitar. Pero todos los días nos debemos de levantar con el deseo y con el esfuerzo por querer perfeccionarnos cada día más para ver si logramos hacer aquello para lo cual el Señor nos creó a ti y a mí. ¿Sí estás comprendiendo lo que te estoy tratando de decir? Lo que te estoy tratando de decir es que no lo tenemos todo. Pero nosotros, nuestra vida cristiana, todos los días debemos de levantarnos para ver si logramos hacer aquello para lo cual el Señor nos ha llamado. Verso 13. Hermanos, nos lo vuelve a repetir el apóstol Pablo, porque sigue hablando el apóstol Pablo. Dice, yo mismo no pretendo, es decir, no finjo, no les digo, yo ya lo logré. Nos está siendo honesto el apóstol Pablo. Dice, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero hago una cosa. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Olvidando ciertamente lo que quedó atrás. ¿Y qué es lo que quedó atrás? Todo lo que nos relatan las cartas, lo que les acabo de decir, haber predicado desde Jerusalén, Turquía, Grecia, Italia y probablemente llegó hasta España. Todo eso yo lo olvido. Y no solamente eso, la manera en la que yo era. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Mataba a cristianos, los metía a la cárcel. ¿Cómo era el apóstol Pablo? Era enojón. ¿Cómo era el apóstol Pablo? También tenía sus defectillos. No creas que el apóstol Pablo era perfecto. Te voy a decir un defecto que yo he encontrado. En la carta a los Romanos dice el apóstol Pablo, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo podemos interpretar? Dice, en cuanto a honra, en cuanto al reconocimiento que yo te pueda dar a ti, hermano, yo te debo de preferir, es decir, debo de hablar bien siempre de ti. No andarte chamuscando con otros. No, no te metas con Luis, mano, ese cuate me dijo que me iba a hacer así, es bien chafa, no cumple lo que dice. No, 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 hermano, Luis ha cambiado mucho, Luis ha hecho esto y esto y esto. Estoy prefiriendo, te estoy hablando de ti con honra. Pero eso que dice el apóstol Pablo a los romanos, cuando está hablando a los corintios, le dice, hablando de Apolos, se los voy a parafrasear, dice, yo le pedí a Apolos que fuera a ustedes a predicarles, pero pues me salió con que tenía muchas cosas importantes que hacer y por eso no fue con ustedes. ¿En qué quedamos, Pablo? ¿No que prefiriéndonos los unos sobre los otros? No era el apóstol Pablo perfecto. Y te puedes dar cuenta de que en la Biblia el Señor no oculta los defectos de la gente. No ocultó los defectos de David, no ocultó los defectos de Josías, no ocultó los defectos de Salomón, no ocultó los defectos de nadie. Por lo tanto, no debo yo de ocultar mis propios defectos. Pero una cosa debemos hacer, olvidando los logros que ya logré hacer. Dejé de fumar, dejé de beber, dejé de mentir, dejé de hacer esto, dejé de hacer lo otro. Olvidando esas cosas que ya logré, debo de ver qué cosas todavía me falta por hacer. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, nuevamente el verso 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que
Todos los que somos perfectos. ¿Qué quiere decir aquí la palabra perfecto? La palabra perfecto querrá decir aquí todos los que no pecamos, todos los que ya no tenemos defectos, todos los que ya no tenemos nada que se nos agarre. No. ¿Sabes qué quiere decir la palabra perfecto? La palabra perfecto aquí quiere decir todos los que todavía tenemos defectos, pero que nos levantamos todos los días queriendo alcanzar la perfección a la cual hemos sido llamados. Eso es lo que quiere decir perfecto. La pregunta ahora es si tú y yo somos perfectos en este sentido. Porque el apóstol Pablo está diciendo, yo soy perfecto. ¿Por qué era el apóstol Pablo perfecto? Porque teniendo aún defectos, todos los días se levantaba tratando de quitar esas cosas para agradar a Cristo. Y la pregunta nuevamente te la vuelvo a repetir. ¿Tú y yo somos perfectos? Eso cada quien lo tiene que contestar. ¿Cómo vas a ser perfecto? Vas a ser perfecto si aún reconociendo que tienes defectos, cada día te levantas tratando de alcanzar aquello para lo cual el Señor te ha llamado. Es decir, quitarte la ira, quitarte el enojo, quitarte la maledicencia, quitarte el vicio del cigarro, quitarte el vicio de la copa, quitarte lo ratero que eres, lo mentiroso que eres, lo perjuro que eres, lo desobediente a los padres. Si todos los días te levantas diciendo, yo quiero alcanzar aquello para lo cual el Señor me ha llamado, me tengo que quitar, estoy luchando contra este pecado, estoy deshaciéndome del pecado, entonces eres perfecto, como lo es el apóstol Pablo. Esa es la voluntad de Dios, que seamos perfectos. Dice, verso 14 nuevamente, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, verso 15, todos los que somos perfectos, es decir, todos los que nos levantamos todos los días tratando de limpiarnos por la sangre de Cristo de los defectos que aún tenemos, esto mismo sintamos, y si de otra cosa sentís, también os lo revelará Dios. Como les dije, Pablo repite que no lo ha alcanzado. Repite que olvida lo que ha quedado atrás, las cosas que logró al abrir nuevas iglesias en lugares donde no había ido ningún cristiano anteriormente. Prosigue a lo que lo llamó Cristo. A ti te llamó a algo Cristo. A mí me llamó a algo Cristo. Si tú y yo nos esforzamos por alcanzar aquello para lo cual nos llamó Cristo, entonces tú y yo somos perfectos. Si no te estás esforzando en alcanzar aquello para lo cual has sido llamado, entonces en este momento te lo está mostrando Cristo, que quiere que seas perfecto. Ahora te pregunto otra cosa, ¿cómo es ese proceso constante de conocimiento de Cristo? Vamos a leer el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4. Una pregunta, ¿este proceso o este estado de perfección se logra de un día para otro? Sí y no. Sí y no, porque dice el apóstol Pablo, todos los que somos perfectos. Entonces, sí, ¿por qué sí se logra de un momento para otro? Porque la decisión de ser perfecto la tomas en un lugar, en un día y a una hora determinada. ¿Cuándo es ese lugar, ese día y esa hora determinada? ¿Cuándo? Ahorita. Hoy, 5 de marzo, a las 10:30 de la mañana, en el Centro Cristiano Vistahermosa, puedes tomar la decisión de ser perfecto. ¿Por qué no? Porque todavía no hacemos aquello para lo cual hemos sido llamados. Pero como dice el apóstol Pablo, todos los que somos perfectos, todos los que hemos tomado la decisión, la puedes tomar hoy.
de dedicar tu vida a hacer lo que Dios, aquello para lo cual Dios te ha llamado. No que ya lo hayas logrado, pero hoy decides hacer, vivir para eso. Entonces es sí y a la vez es no. Pero ¿entiendes por qué es sí? Porque depende de una ¿qué? Decisión. Ahora, ¿cuál va a ser ese proceso que yo tengo que iniciar a partir de hoy para poder llegar a esa perfección, a esa meta a la que el Señor me llamó cuando Él pensó en mí? Antes de crearme, Él pensó en mí. Todos somos, dice el apóstol Pablo y dice el apóstol Pedro, todos somos piedras vivas. ¿Para formar qué? La iglesia. La iglesia no es este cajón. La iglesia somos todos los cristianos, perdón, del mundo, que en China, en Rusia, en Japón, en la selva africana, en la selva brasileña, en donde estés, te llamó el Señor para formar su cuerpo, su iglesia. Somos piedras vivas. Pero ¿qué es lo que caracteriza a los que somos perfectos? Esto es lo que caracteriza a los que somos perfectos. Marcos capítulo 4, verso 21 al 25. Dice, y también les dijo, ¿quién les dijo? ¿Quién está hablando? Jesús. Está hablando Jesús en el Evangelio de Marcos y dice Marcos, dice, también les dijo esto Jesús. Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Vámonos por partes. La clave, fíjate lo que te digo, la clave para poder llegar a aquello a lo que el Señor te llamó, es leer todos los días la palabra de Dios como si fuese, o como lo que es, como es un candelero. Esta parábola tiene dos renglones, de hecho es uno. Dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿Qué es el almud? Ok, yo les he pedido que cuando lean la Biblia tengan junto un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y si no tienen un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tengan junto su computadora, su tablet, su iPad, su celular inteligente, lo que sea. Y métanse a una página que es www.rae.es. ¿Qué es RAE? Real Academia Española de la Lengua. ¿Por qué? Porque cuando lees una palabra, fíjate aquí, está, si no entiendes lo que es un almud, no vas a entender lo que te está diciendo. Dice, nadie, imagínate que estás en el siglo I. Prendes un foco en el siglo I. ¿Qué es lo que prendes para tener luz en la noche? ¿Qué es lo que prendes? Una vela. Dice, nadie trae una vela y la pone debajo del almud. Y como no sabes lo que es un almud, vas a tu diccionario o vas a la página de la Real Academia de la Lengua. Y lees que dice almud, dice medida, medida que se usaba en la antigüedad para medir la cantidad de granos. Y viene una imagen, si lo tienes en algún diccionario como para niños de secundaria o de preparatoria. Dice, es un cajón de madera. ¿De qué tamaño? Pues varía de acuerdo a la cultura. Es un cajón como de, al menos los que yo viera, como de 20 centímetros por 20 centímetros por 20 centímetros. Pero ese cajón era en el que se metía el grano de maíz, que era una medida de grano. Entonces ahora entiendes lo que dice. Dice, tú no prendes una vela y la traes y la pones debajo del almud. ¿Tú harías eso? ¿Tú traerías una vela, sacarías el cajón de la ropa, pondrías la vela en el suelo y le pondrías arriba el cajón de la ropa? ¿Por qué?
deja que se apague. Ya eso es lo de menos. Se esté prendida o apagada, no vas a ver lo que quieres ver con la luz. ¿Sí, sí estás? Dice, entonces la pregunta es, ¿y tú por qué no lees la Biblia todos los? Nadie trae la Biblia para guardarla en su cajón. Nadie compra una Biblia para tenerla guardada. ¿Por qué? Porque la Biblia es la luz que trae luz a la oscuridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. Hemos sido llamados para un objetivo que Dios nos dio. Dice, tú si quieres saber las cosas malas que tienes, todos tenemos cosas malas. Aún el apóstol Pablo las tenía malas. Dice, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, prosigo para ver si sigo aquello, logro hacer aquello para lo cual he sido llamado. Todos los que somos perfectos, ¿quiénes son los que son perfectos? Ahora, desde el punto de vista de la luz y el almud. ¿Quiénes son los que son perfectos? Para decir yo, hermana Laura, tiene que leer todos los días su Biblia con un diccionario junto y decir, Dios, muéstrame las cosas que yo tengo malas para ver cómo voy a quitar esas cosas malas que hay en mí. ¿Qué cosas malas hay en mí? Oh, ya me acuerdo de cosas terribles. Yo tengo cierto odio con ciertas personas de aquí, porque una vez, hace muchos años, cuando traía a mi hijita cargada, un día le torcieron la boca a mi hija cuando vieron que el vestido que traía no le iba bien. ¿Cuántos años tiene mi hija? 24. ¿Saben cuándo pasó eso? Cuando mi hija tenía 2. ¿Ustedes creen que soy perfecto teniendo ese resentimiento contra las personas o la persona? ¿Ustedes creen que soy perfecto? Y la pregunta es, ¿cómo puedo decir que soy perfecto? Porque no he leído la Biblia que dice, por ejemplo, en la carta del apóstol Juan dice, el que no ama a Dios no conoce, porque Dios es amor. ¿Cómo puedo acordarme de esa torcida de boca que le hicieron a mi hija hace 22 años y decir que soy perfecto? ¿Sabes por qué? Porque en 22 años no he leído ese pasaje de la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque muy probablemente, aunque lo haya leído, no estoy dispuesto a pasar por alto el que le hayan torcido a la inocente de mi hija hace 22 años la boca. ¿Sabes por qué? Porque no he leído que el amor es una decisión. ¿Sí te das cuenta que no es nada más venir a la iglesia? Dice, no pones tú la luz abajo del almud. Dice, ¿qué más dice? Acá estoy. Dice, o debajo de la cama, no la tapas, no andas el domingo corriendo, ¿en dónde la dejé? Ya vámonos porque ya se nos hizo tarde, tráete el celular. Pero le vas a tener que poner crédito, papá, porque ya no tengo, ¿no? La actitud que nosotros tenemos que tener, hermanos, es de buscar en la palabra. Mira, el rey David en el Salmo 119, todo el Salmo 119 es, por decirlo así, una oda a la palabra de Dios. Dice el rey David, dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Él aprendió a amarla, aprendió a amarla. ¿Qué dije? Quédate con esa palabra. Oye, nada más, quédate con esa palabra. La primera es que aprendió. El problema del cristianismo, hermano,
es que creemos que todas las cosas nos tienen que venir por inmediatez, de inmediato. Estamos acostumbrados a, tengo hambre, ay, no hay nada de comer, vete por una marucha. Vas a la tienda, compras una maruchan que no sé cuánto cueste, le echas agua y ¿cuánto la metes al horno? 3 minutos. En 3 minutos tienes una sopa y ya es inmediato. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana no es de que, ay, tráete una maruchan cristiana, hermano, porque necesito aprender a amar a la que le torció la boca a mi hija hace 22 años. Algo rápido, así que me lo quite ya de volada. No, no, no. Tienes que querer, ¿cuál es la palabra? El apóstol Pablo otra vez, la estrella de estrellas. Dice el apóstol Pablo, yo sé. ¿Qué quiere decir sé? Yo conozco. La puedes usar también como sinónimo de he aprendido, porque cuando tú sabes, quiere decir que lo has aprendido. No quiere decir que viene un rayo cristiano y te entró y ya lo aprendí. No, no, no. Dice, yo sé tener abundancia y sé tener escasez. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre estuvo en situaciones de abundancia y en situaciones de escasez. Pero como ahora ya sabe tener abundancia y sabe tener escasez, quiere decir que en un tiempo no lo supo, no sabía cómo hacer. Ya se los he contado. Cuando mi esposa y yo nos casamos, el primer súper que hicimos fue como de 60,000 pesos de ahorro. Y se nos echó a perder el jamón, la carne, la fruta, todo porque compramos a lo bestia, porque no sabía comprar. No sabía comprar. Yo tengo que aprender a qué? A amar. ¿Cuándo voy a aprender a amar? Cuando yo sea ofendido. Cuando yo, porque yo amo a todos, mientras no se metan conmigo. Mientras no te metas conmigo o con mi hija o con mi esposa. No, porque si te metes con mi esposa, con mi hija o conmigo, ahí sí te las vas a ver porque también se meten las manos. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo vas a aprender? Cuando seas ofendido. Cuando seas ofendido. Pero todas estas situaciones las vas a aprender a través de la lectura de la palabra de Dios y de decir, yo me levanto todos los días para ver si logro hacer aquello para lo cual he sido llamado. ¿A qué has sido llamado, hermano? No sé. Tú, no sé. Yo tengo que meterme con Dios para saber a qué he sido yo llamado. Y mi hija, aunque la quiero, como no tiene ni idea, eso es un rollo de mi hija. Y de mi esposa, y tuyo, y mío, pero cada quien tiene que saber a qué ha sido llamado. Dice, nadie, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? ¿No es la Biblia leerla todos los días para saber qué cosas tengo yo mal? No Luis, no Enrique, no Conchita, no, yo, yo, yo. Tengo que traer la luz y decir, Señor, muéstrame lo que está mal en mí. Dice, porque no hay nada oculto. Fíjate por qué lo tienes que hacer aquí. Porque todos tenemos apariencia de piedad. ¿Alguien puede decir cuáles son mis pecados más íntimos, más ocultos? Los míos. No, pues de menso se los di. Pero lo que está diciendo, pero a todos aquí somos santos, ¿o no? ¿No? O sea, ven al hermano Ubaldo y dicen San Ubaldo, ¿no? Porque aquí cuando me han oído decir una grosería, ¿cuándo han visto una estafa que yo haya hecho? ¿Cuándo han visto un robo que yo haya hecho? ¿Cuándo han visto
los pleitos con mi Santa Señora. ¿Cuándo? Nunca. Entonces ustedes dicen, el hermano Ubaldo, ¿no? Y hay gente ilusa, tonta, que se atreve a decir, yo quisiera ser como el hermano Ubaldo. Y dice el apóstol Pablo, la estrella de estrellas, dice, imitadme a mí, pero no está hablando, no está diciendo, lo que dice, tenemos que leer lo segundo que dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. No es lo que hace la mano, hace la atrás, dice, yo soy lo que soy porque yo trato de imitar a Cristo. Por tanto, quiero que hagan lo que yo hago, y lo que yo hago es imitar a Cristo. No me imiten a mí. Si algo van a imitar de mí, es que yo imito a Cristo. No es que yo sea el ejemplo, está diciendo en otras cosas, en otras palabras Pablo, sino que el ejemplo es Cristo. ¿Por qué es la importancia de hacerlo aquí? Dice, porque ustedes ven a San Ubaldo aquí, como a San Goloteo en otras personas. Dice, pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Sabes cuándo va a ser eso que es oculto aquí? Va a ser manifestado cuando estés en el juicio. El juicio no es para salvación. Todos nosotros los cristianos vamos a estar en un juicio, pero ese juicio no va a ser para salvación. Pero qué vergüenza, imagínate que estamos ahí ya todos formados para el juicio, ¿no? No, yo quiero ver qué le dicen al hermano Ubaldo, le van a poner que gobierne sobre 50 ciudades, porque el hermano hablaba como perico, como lengua de oro. No, ese hermano. Y resulta que pasa el hermano Ubaldo al juicio. Y dice, te dije que no iba a haber nada oculto que no fuera a ser manifestado. ¿Te acuerdas que te dije? Marcos 4, 21 al 23. Y tú, así, y asado, y no diezmaste, y mentiste, y tenías una boquita de cargador, y defraudabas a la gente, y mentías. Y de las 50 ciudades, ahora resulta que vas a ser siervo del hermano que nunca pasó a predicar, del hermano que nunca, que lo teníamos ahí en el rincón, que nadie lo pelaba, ahora vas a ser siervo de él. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Entonces lo que hace el Señor te dice, mira, y le termina diciendo, el que tenga oídos para oír. ¿Todos están oyendo? Pues no oyes, fíjate lo que te digo, no oyes si no pones las cosas por obra. La lectura de la Biblia no es de velocidad, eso es otra cosa. No es de velocidad, es de revelación. ¿Y cómo vas a ser revelado? Leyendo pasajes cortos, pero aplicándolos a tu vida. Y decidiendo hacer un cambio diario en tu vida. ¿Qué pues haremos? Bueno, hay gente que va a llegar, espero ahorita con doña biblioteca, y le va a decir, hermana biblioteca, consígame una Biblia para la semana que entra, porque no tienen Biblia. Otros van a llegar a su casa, espero, a buscar su Biblia. Y espero que todos, a partir de hoy, lean su Biblia. No sé cuánto tiempo, pero lo quiero comparar al amor de un novio o una novia, ¿no? Cuando te gusta una mujer o un muchacho, primero te gusta y después empiezas a platicar con él. Y después empiezas a querer pasar más tiempo con él. Vas a la escuela, vas a trabajar, vas a hacer, pero ¿haces qué? Tiempo, ¿no? Aprendes a querer estar con él o con ella. Esto no te va a venir como un rayo cristiano.
No te va a venir a partir de hoy el deseo infinito de querer leer la palabra. Tienes que aprender. La palabra clave es que aprender a leer y a entender que todas las cosas malas que tengo yo, a pesar de esas cosas malas, el Señor me ama, me ha perdonado y está destinado para mí el cielo. Pero, pero, tengo que luchar, aprender a luchar todos los días para hacer la voluntad de Dios, para ver si logro hacer aquello para lo cual he sido llamado. Es que así espero en los próximos 22 años que tengo por delante perdonar a aquella hermana, no crea que se me ha olvidado, que le torció la boca a mi hija cuando tenía 2 años. ¿Sí me entienden? Que es un sarcasmo, ¿verdad? No, tengo que decidir hoy, hoy. Y aunque la vea, tengo que aprender a luchar contra ese sentimiento. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Vamos a ponernos en pie.